Lo notamos enseguida. Mi hermana es pediatra y como al primer mes de edad, ella ya se dio cuenta de que había una diferencia, un retraso en su desarrollo motriz. Y prácticamente desde el primer mes empezamos esa búsqueda de un diagnóstico. Teníamos citas a diario, quizás visitamos unos 60 especialistas. ¡Wow! Porque lo único que hacíamos después de ir del trabajo era ir a una cita en búsqueda de una razón, de una explicación. Podcast En Familia, con Marco y Marta Claudia Mosquera. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Podcast En Familia aquí en HCJB. Muy contentos de saludarles y de poder tener este lindo enlace y donde tratamos temas siempre que nos conciernen, que nos animan, y también que dan honra a nuestro Dios, porque Él sigue actuando, sigue manifestándose a nosotros, y eso es lo maravilloso para poder darnos cuenta que tenemos un Dios que está vivo, un Dios que está pendiente de nosotros. Bienvenidos y gracias por estar también pendientes en nuestras plataformas, en el Facebook, en YouTube, también Spotify, en la página web de HCJB, en la aplicación que muchos tenemos en el celular para poder seguir todos estos productos, por decirlo así, que hacemos aquí en la radio. Clau, ¿qué tal? Ay, emocionada, porque muchas veces tenemos tantos planes. Bueno, hasta calendarizamos para dónde está mi ruta de trabajo, mi ruta de planificación. Y lo mismo hacemos cuando quedamos embarazados y estamos ahí expectantes para dónde nos vamos. ¿Y qué crees? Que tomamos casi un vuelo para que me lleve, no sé, ¿qué te gusta? Para que me lleve a Canadá y resulta que me para en México, ¿no? Me para ahí en la frontera de Guatemala y México. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, hay situaciones en la vida en donde no necesariamente nuestros planes llegan a donde habíamos querido, sino hay que tomar algunas decisiones, pero al final podemos llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos, porque los planes de Dios, créeme, son mejores que los nuestros. Y este es el caso en algunas situaciones de la vida y en especial en algo que no consideramos, que son esos 9 meses de espera, de sueños, de anhelos, y que de repente todo cambia. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué hago cuando todo es diferente? Cuando esto no me lo esperaba, pero al mismo tiempo sé que es parte de lo que Dios me está dando y puedo ir adelante. Y tenemos unos invitados muy, muy especiales. Los conocemos, gracias a Dios, hace ya muchos años. Como 2 décadas. Y como familia están aquí ellos. Primero estarán los papás, luego ya su hijo. Es la familia Romo, Ernesto, Alejita, Juan Martín. Y con mucho gusto vamos a estar conversando de una experiencia personal que yo estoy seguro es de bendición para ustedes. Bienvenidos, Ernesto. Muchas Alejita. gracias, Marco, Clau. Felices de estar aquí. Ay, nosotros también. Y déjame decirles, yo creo que lo he hecho ya delante de ustedes, así es que lo puedo hacer ahora públicamente, que en realidad nosotros admiramos la paternidad, la maternidad que han tenido, la manera en que han sacado adelante a sus hijos es una cosa impresionante, que inspira, o sea, que realmente nos inspira y que ha sido un privilegio caminar juntos en estos años y un privilegio que nuestros hijos estén también tan enlazados. A ver, cuéntanos, ¿cómo se dieron cuenta que Juan Martín, que es el primogénito, es diferente? Bueno, lo notamos enseguida. Mi hermana es pediatra y como al primer mes de edad, ella ya se dio cuenta de que había una diferencia, un retraso en su desarrollo motriz. Y prácticamente desde el primer mes empezamos esa búsqueda de un diagnóstico. Teníamos citas a diario, quizás visitamos unos 60 especialistas. ¡Wow! Porque lo único que hacíamos después de ir del trabajo era ir a una cita en búsqueda de una razón, de una explicación. Y Martín fue diagnosticado al 1 año y medio. Espérame, ¿me estás diciendo que tardaron 1 año, 5 meses aproximadamente en dar con la situación? Y eso que tu hermana era pediatra. O sea, se llevó tanto. ¿Qué desgaste? ¿Cómo enfrentaron este desgaste, Ernesto? Bueno, yo creo que siempre veíamos bendición
Wow. en medio de las circunstancias. Mi hijo nació en el año 94 y el diagnóstico que ahora lo tenemos o que lo tuvimos desde ese momento fue descubierto en el año 94. Entonces, en realidad era casi, o creo que es como desconocido. una tremenda bendición tener un diagnóstico a temprana edad. Wow. Buscábamos, orábamos y en realidad algo que yo pienso que fue clave es el no preguntarnos por qué. No, lo teníamos en el corazón, en la mente, entonces estábamos llenos de para qué y vamos para adelante. Entonces, lo tomamos, yo diría, siempre proactivamente. Qué increíble. Como dice Alejandra, buscábamos y creo que un versículo para mí clave es buscad y hallaréis, ¿no? Pedid y se os dará. Y no se nos da a nuestra manera, se nos da en la perfecta voluntad de Dios. Y siempre lo tomamos con bien, como una bendición del Señor. Y no preguntándose por qué a mí, sino qué tú quieres de mí. Y eso nos... Y me imagino que, bueno, esta actitud de ustedes fue lo que aparte que los unió como matrimonio, les permitió también tomar fuerza de investigar, de tocar puertas, de ir con uno, de ir con otro. O sea, es una lucha, ¿no? Yo creo que fue un proceso. Incluso la aceptación que menciona Ernesto fue un camino, porque en lo personal, y yo creo que los dos atravesamos un duelo, de renunciar a todos los anhelos y sueños que tienes mientras está tu hijo en el vientre y hasta que nace, de distintos anhelos que tienes. Y luego viene la aceptación, y cuando viene la aceptación, Dios te va preparando para poder seguir los siguientes pasos. Entonces fue un proceso, no fue tan rápido, fue un proceso de también llorar, de también... gemir. Sí, también... quizás para Ernesto como varón, el no preguntarse el por qué. Yo en mi caso sí me pregunté muchas veces por qué, pero descubrí en el camino que había un propósito. Aunque no tenía todo el panorama claro, como lo tengo ahora sé por qué nació Martín así. No entendía todo claro, sabía que Dios no hace errores y... ¿Recuerda el versículo que dice que antes de que naciera te conocí y te santifiqué? Y entonces en el vientre de tu madre, Martín es bendición para nuestras vidas desde el primer día. Y para quienes le conocemos. Y para quienes lo conocemos, así es. Porque hemos visto en él el guerrero que se adapta, pero al mismo tiempo que nunca ha dejado de sonreír y que tiene luchas, como todos, pero aún así sigue sonriendo. Eso es impresionante. Ahora, los dos trabajaban, tenían sus respectivos trabajos. ¿Cómo es que llevaban el trabajo, pero aparte la atención también a Juan Martín? Claro. Bueno, creo que el centro, y en nuestro caso, fue la palabra, porque habrá personas que quizás reciben más del Señor en otras formas. Y bíblicamente, por decirlo así, los dos casi al mismo tiempo sentimos que uno de los dos tenía que dejar de trabajar. Entonces, como había que cargarlo por peso, todo eso, y yo soy medio hogareño, y yo recibí del Señor, yo decía, uno de los dos tiene que dejar de trabajar, y ya humanamente yo decía, ese soy yo. Pero Alejita recibió el mismo mensaje, pero dijo, esa soy yo. Sí, o sea que les tocó ponerse de acuerdo quién de los dos aprendería. Pero qué lindo. Luego del diagnóstico, yo renuncié a mi trabajo. Y creo que tuve el privilegio de poder cuidarlo y estar pendiente de él a tiempo completo durante los 6 primeros años de vida, que volví a trabajar a tiempo parcial. Pero realmente debemos reconocer que ustedes son investigadores natos por su profesión, por su entrenamiento, pero también ustedes, ¿cómo fue el proceso de por sí mismo ustedes ir investigando, ya que era algo tan nuevo, los avances? Porque los diagnósticos que ustedes recibieron fueron extremadamente desalentadores. O sea, los límites que la ciencia le puso a Juan Martín
fueron prácticamente para que no haga nada. Y sin embargo, Juan Martín, no es que solo ha hecho sus sueños, ha ido más allá de lo que ustedes aún soñaron y él también. ¿Cómo lograron ese enlace de, no, sí hay cómo? ¿Cómo entendieron que su espíritu no está enfermo y que podía tener esa fuerza para crecer? Yo creo que fue una inspiración divina. Wow. Creo que Martín nació con un propósito y el propósito era traer salvación a la casa y fue a través del sufrimiento de entender que podrías tener los medios económicos, podías tener la educación, pero no había nada más que hacer que alzar los ojos al cielo y buscar que tu socorro viene de ahí, que nos capacitó para lograr hacer lo que teníamos que hacer. Yo veo hacia atrás y digo, no sé cómo lo logramos, sé que fue Dios en el proceso, pero sí fue complicado. Había situaciones en las que Juan Martín iba en estado de coma, de semicoma, por varios días. Los médicos nos decían que el pronóstico era muy malo, había una probabilidad de que muera alta, 35% de los niños mueren durante los 2 primeros años. Y había que lidiar con una desnutrición que es la causa de muerte. Él no podía tragar los alimentos. Y Dios nos daba estrategias, nos daba diseños. Por ejemplo, la hora de la comida se volvió una hora de teatro, shows, payasos, canciones. Para que lográbamos que él abra la boca, le metíamos la comida a la fuerza y le enseñamos a no tener miedo de tragar a la fuerza. Le cerrábamos la boca. La prescripción médica fue o come a la fuerza o hay que intubarle y todo lo demás. Ajá. Entonces, entre las dos opciones, que coma a la fuerza. O sea, era sí. No había dónde irse, como Y decía. ahora ver cómo se deleita en cada alimento. No, es increíble. y en comer. Ahora es más bien decir, Juan Martín, bájale. Cierra la boca. Ahora que le escucho a Alejita, yo pienso que el Señor fue y sigue siendo, hacía muchos milagros rápidos, muchas revelaciones rápidas. Alejita dice, es un proceso. Pero me acuerdo que a veces, en mi caso, el Señor hacía que el proceso dure 1 minuto. Me explico. Yo había pensado que vas donde el médico y le dices, aquí tengo este problema, soluciónelo. Y yo estaba convencido de eso. Cuando me daba cuenta que el médico decía, no tengo idea lo que tiene, no sé lo que es, los otros médicos, ya sabíamos que teníamos que ir a cardiólogo, neurólogo, aparte de pediatra, y la cardióloga. Y entonces ahí empezábamos a ver el amor de Dios, que nos puso médicos que amaban. Sí. Que podían estar contigo en la madrugada, que yo decía, también el presupuesto no alcanza para todo lo que uno quisiera, y yo decía, uy, ¿cuánto me va a cobrar por la madrugada? Y claro, sí te cobraban, pero no había forma de pagar lo que habían hecho para mantener la vida, para mantener su cerebrito, para mantener sus lucidez. Entonces, aprendí que era Dios definitivamente el único que podía llevar el caso. Nos pasaba que a veces, gracias a algunas personas, no quiero mencionar una porque me faltaría... Todos. ¿Te faltarían todos? Pero que nos decía, mira, ¿qué te dijo el médico? Y yo, está muy bueno, pero ese medicamento no te recomiendo, mejor este otro medicamento. Y nos tocaba decidir a nosotros. Entonces, Dios, sin ser médicos, ninguno de los dos somos médicos, orábamos, buscábamos, y el Señor nos decía, nos daba una claridad, sí. ¿no? Y fue así, es decir, los padres nos vimos abocados a conducir el caso, y no lo digo por vanagloria, sino no había otra opción. No había otra opción que depender de Dios para cada cosa, porque como dice Ernesto, ni siquiera la ciencia tenía el conocimiento de cómo se maneja el síndrome en ese entonces. ¿Cómo se llama? Perdón. PMM2-CDG1A. Entonces es un error metabólico del metabolismo. Y la ciencia hasta el día de hoy no conoce las causas totales o no conoce, no hay una explicación real. No hay una posibilidad de sanidad, digamos, de sanación hasta el día de hoy. Y entonces el tema es medicamentos. El tema era que había que depender de Dios para decidir qué hacemos ahora, qué hacemos hoy. Y nos tocaba depender de Dios. Eso desarrolló mucho nuestra fe y pudimos ver que más allá de... La fe no niega la realidad. Claro. Había un pronóstico humano, pero también había un designio divino
y pudimos entender que los planes de Dios se cumplen sobre cualquier prohibición del hombre. Y eso desarrolló nuestra fe también. Y pudimos entender que no hubiera sido posible la vida de Martín si no hubiéramos sido obligados, de alguna manera aprendimos a depender de Dios en su cuidado. Cada día teníamos que decidir qué hacer. ¿Qué hacemos con esta circunstancia? Porque la probabilidad de muerte también es muy alta. Es muy alta, claro. ¿Y a qué edad Juan Martín, por decirlo así, lo asimiló o empezó a hacer preguntas de verse en esa situación o de saber que es compararse con diferente? otros niños, tal vez? Claro, bueno, una cosa que vale la pena mencionar era que Martín, por su hipotonía muscular, no podía sentarse ni controlar el cuello ni nada. Hablemos 2 años, tenía peladito el cabello atrás porque su tendencia era más estar acostado. Yo recuerdo que le marcaba para que encienda la luz con el interruptor y verlo que la luz se prende y se apaga. Pero como que se notaba que él no correlacionaba, no movía los ojos, no movía así nada. Pero Alejita decía, le enseñaba canciones, le enseñaba cosas, él no hablaba. Entonces, de esa situación, yo diría que a los 6 años más o menos, empezó a decir palabras monosílabos y tipo telegrama. ¿No? Pa, ma, ¿no? Entonces, el Señor trajo personas de bendición. Alejita buscó una psicóloga, alguien que ayude para el desarrollo, como decir, una terapia de estimulación. Terapia física tenía desde los primeros meses. Faltaba la de lenguaje. Y entonces, También tenía lenguaje. Y entonces por presupuesto consiguió una estudiante. Y este estudiante me dijo, mire, papá, quiero hablar con usted, con mucha autoridad. Y dijo, su hijo es un chico inteligente. Wow. Entonces yo le dije, pero no habla. Y me dijo, ¿y desde cuándo los mudos o las personas sordomudas no son inteligentes? Qué increíble. Entonces, esas advertencias, Alejita no las necesitaba, porque como madre y por fe, ella le veía y simplemente le seguía hablando y sabía que entendía. Que Sí, todo de alguna yo miraba manera sus como ojos mamá, como y mamá. sabía. Yo como no me preguntaba, no me cuestionaba, lo único que yo hacía, bueno, me ha dado este dato, y lo tomé así y dije, perfecto, ¿qué quiere que yo haga? Entonces, apóyele a su esposa y usted sea también parte de eso, háblele, estimúlele, cántele, etc. Entonces, no recuerdo a qué edad, pero recuerdo que tuvimos otra terapista que era física, que nos enseñaba, muchas veces te daba un tip en pocas palabras, te decía, a Martín le decía, qué súper suerte que tienes esto, qué súper suerte que tienes esto, entonces... O sea, le dio agradecimiento en todo. Claro, entonces nosotros decíamos, qué súper suerte Martín, esto, otro. Y entonces recuerdo, serán 7 años que tendría, nosotros le amarrábamos en una tablita y él iba parado, le llamábamos el papa móvil porque iba así parado, en el supermercado. Le poníamos en la canasta y él iba parado, amarrado, ¿no? Entonces, para que se estimule. Y entonces le preguntaron, ¿tú estás enfermo? Y entonces le dice, no, pero ¿tienes algo? Y él dijo, sí. ¿Y por qué? Y entonces él le contestó, porque Dios me hizo así. Oh. En su lenguaje, no era todo. Sí, suavecito, pero... Y me quedé yo impresionado porque me di cuenta que él estaba consciente, obviamente, de todo lo que pasaba, veía. Era inteligente, tal cual te habían dicho, para Sí. asimilarlo todo. Y entendía que era un niño especial y diferente desde muy niño. Sin amargura, con tanto amor. Sin amargura. Es que yo creo que, dijiste, nació para salvación. Y es imposible la salvación sin amor. Y algo que ha rodeado la vida de ustedes como familia, soy testiga después de 2 décadas de caminar juntos, y la de Juan Martín en especial, es un extremo amor, porque Juan Martín inspira y además nos da la libertad de besarlo, de abrazarlo, y ustedes que lo comparten. Entonces, de alguna manera, yo creo que no es algo de ahorita, es una gracia de Dios que siempre ha sido amado. Sí, definitivamente. Hay una gracia especial. Porque amarlo te nace. Algo que era para mí, o sea, yo me he dado cuenta que era algo excepcional positivamente hablando.
Excepcional para el mundo sería algo también negativamente hablando, te complica la vida, por llamarlo así. Pero no hay tal, o sea, era un punto de unión de la familia, de las dos familias, todo giraba alrededor de él. Ahí habría que tener cuidado de que, y eso yo creo que es una advertencia siempre, de no idolatrar a los hijos. Claro. Y nos dábamos, como dependíamos del Señor, un poco años más tarde, recuerdo que una de las crisis en el hospital nos dicen ya prepárense para lo peor y todo eso. Y era la 1 de la mañana, Alejita fue a orar y yo me quedé orando en la habitación con él. Y Alejita afuera, que había ido a la capilla del hospital, y regresa como flotando en las nubes y me encuentra a mí y habíamos recibido prácticamente un mismo mensaje que era que, bueno, en mi caso lo que le decía, Señor, si tú te lo llevas, amén, porque sabemos a dónde va y se acabó todo el sufrimiento en esta dificultad corporal. Si nos lo dejas, le seguiremos cuidando y todo, porque es tu criatura, es una bendición, es fruto del vientre y herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Claro, y vino a enriquecer, no a empobrecer. Y que nos había pasado, y si nos lo dejas peor, bueno, porque en alguna hospitalización o varias salió peor. Yo recuerdo. le dije así, no lo entiendo, pero nosotros estamos para obedecer, para hacer lo que tú nos dirijas. Sí, eso fue tremendo, porque recuerdo que en esa ocasión, cuando nos habían dicho que prácticamente nos despidamos de Martín, los médicos dijeron que ya no había casi probabilidad de vida, y estuve hablando con Dios. Fue la primera vez que entendí el versículo cuando Abraham entregó a Isaac. Claro. Es algo que yo lo había leído, pero lo había visto como sin entendimiento. Hasta que lo vives. Hasta que lo viví y pude ir a la capilla y decirle a Dios, Padre, te amo más a ti que a Martín, y te lo entrego. Y no oré como Ernesto diciendo si te lo llevas o si te lo dejas, sino que le dije, solo te pido que no sufra más, que si lo vas a llevar, llévale ya, sin más sufrimiento, porque llevaba 8 días de un llanto cerebral profundo, un dolor intenso, estaba inducido ya en el coma. Yo no sé si fue la vez que me avisaron para hablar a su espíritu. O sea, alguien me avisó, yo solo fui y hablé a su espíritu. Creo que no, fue en una ocasión en donde fue incluso más grave que aquella ocasión. Ah, ok. Era un tema donde ya las probabilidades de vida eran casi ninguna. Y recuerdo que cuando Ernesto había hecho la oración, entregándole a Dios y diciéndole que está bien lo que Él decida, y yo diciéndole, no me voy a enojar contigo, te seguiré amando más a ti que a Dios, que a Martín. Volvimos, nos encontramos en la habitación, oramos los dos juntos, le agradecimos por la vida, por todos los años que nos había permitido tener el regalo de tenerle, y Martín despertó inmediatamente. Y no fue necesaria la operación. Preguntó qué hacía ahí. Ahora, ustedes le han fortalecido, más bien le han empujado a que él logre sus metas, ¿no? De que estudie, de que siga avanzando, de que sociabilice también con otras personas. O sea, este proceso nunca les desanimó, nunca se sintieron ustedes como que ¿y ahora qué va a pasar? O que el ambiente de personas fuera adverso para él. Como te decía, yo creo que hemos sido muy mimados por el Señor, de tanto amor, ¿no? La fe, y pensaría que la perseverancia en terapias, Martín, yo digo, así nos lo entregó el Señor, era excepcional, porque las terapias las hacía en total obediencia, es decir, nunca se rendía. Y todo lo hacía en obediencia. Entonces, cuando ya se escolariza, era un chico que era muy responsable, o sea, quería él hacer las cosas, ¿no? Siempre ha querido ser lo más autónomo posible. Exacto, no ser una carga, no causar molestias. Nunca lo ha verbalizado, pero a veces yo escuchaba que hablaba con la terapista o el terapista, y ahí como que cotorreaba, y ¿no? Entonces ahí yo descubría de que, claro, él quería hacer las cosas solo. Sí. Entonces él sabía que estudiar es bueno. Él nos trajo a Cristo a la casa, pero le regalaban los CDs en esa época de adoración. De niño. De niño.
Y claro, La hormiguita Viper. personas que venían a la casa nos decían, oye, ya no le metas más cristianismo a tu hijo. Y entonces le decían, no, háblale a él. Él es el que mete cristianismo a esta casa. Y Sí, bueno. entonces, eso fue Inspirado. un empuje interno que él tenía y que siempre daba. Él daba chistes, ¿no? Hablaba muy poquito, me retrocedo un poco en los años. Y Pero hacía bromas a su manera. todo hacía bromas. Le visitaba un tío con un globito, todos le traían algo. Y él decía, pu, pu. Y se refería a Winnie the Pooh, que en los cuentos lo había visto. Sí. Entonces nos matábamos de la risa, como él con una sola palabra hacía chistes, ¿no? Claro. Y lo que vimos es que Martín nos inspiró también era la fuerza que Dios le dio, porque él tuvo un encuentro con Dios a los 6 años, él se llenó del Espíritu Santo. Y esa fuerza que Dios le dio, cuando tú entiendes que en su debilidad Dios se iba perfeccionando, Wow. entonces pudimos entender que eso nos daba el ánimo para seguir, porque sí fue muy difícil. Claro. Por ejemplo, lograr que se integre en una escuela fue un peregrinaje por unas 50 escuelas, donde no nos daban el cupo. Todas nos decían, ¿cómo vamos a integrarle a Martín si no puede coger la pinza? ¿Cómo le enseño a escribir? Y entonces fue difícil, incluso yo hice una carrera, estudié otra carrera, estudié educación para ponerme en educarlo. colegio, para ponerme en colegio y poder educarlo. Porque en ese entonces, hace 24 años, no había integración. Había una incipiente integración escolar. La ley daba para integrar. Pero no había Pero la las escuelas práctica. no tenían la tenían. capacidad. Entonces fue un proceso muy difícil, que si no hubiera habido la fuerza de Martín, el ánimo, las ganas, a veces nosotros ya queríamos parar y él nos inspiraba diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos decía eso. Y él nos animó a continuar muchas veces, porque no fue fácil, fue muy difícil el integrarlo en una escuela, el integrarlo en la sociedad en general. Fue doloroso muchas veces ir a la escuela y ver que todos jugaban y él no jugaba, que estaba sentado. No fue fácil, pero fue un camino donde la gracia del Señor nos fue acompañando y nos fue fortaleciendo. Y ahí quizás, fíjense en que orábamos, clamábamos, y una cuñada mía decía, donde le acepten a Martín yo le pongo a mis 2 hijas. O Y sea, así tendría amigas, claro. y no solo eso, sino que es un buen negocio para el colegio, era atractivo. Ah, Y entonces habían colegios en que le decían, listo, sus hijitas están aceptadas, pero el chico no. Entonces mi cuñada decía, no les pongo aquí a mis hijas. Entonces veíamos esa solidaridad, esa cosa que en nuestras propias fuerzas, si se quiere, se trataba de solucionar. Pero vale mencionar que una amiga o una persona que conocía a Alejita le ha dicho, mi tía va a poner una escuela. Entonces entrevístesen con ella. Y es la escuela que le recibió a mi hijo. Y esta señora nos hablaba, tenía más fe que nosotros, porque decía, yo soy cristiana, voy a poner una escuela. ¿Y en qué local? No lo tengo, pero Dios proveerá. Pero mire, quedan 3 meses para abrir clases. ¿No? En septiembre se abren clases y todavía no tenía nada. Y lo vimos en septiembre abrir la escuela, y no solo con nuestro hijo, sino con otras personas. Y fue una cosa Una escuela muy completamente pequeñita. diseñada por el Señor. Cuando a veces Martín se había olvidado, tenía aparatos para poder, porque él no tenía electricidad fina, nada. La tecnología iba avanzando, gracias a Dios. Y cuando yo iba a entregar el librito que se olvidó, le llevaba, siempre iba él con una persona que le acompañaba, le escuchaba a la maestra decir, Señor, te agradezco por la inteligencia de Juan Martín, te agradezco por la inteligencia de Martita, te agradezco. Y entonces era bendición tras bendición. Y ella decía, yo no sé cómo les voy a educar, pero tú sí, úsame. Y entonces yo era impactado, yo decía, Dios mío, está en el mejor sitio. Y me iba y decía, ojalá se vuelva a olvidar el librito. Sí. Y yo creo que podemos en este momento pues conocer también, queremos conocer y poder Martín. ver qué piensa Juan Martín, los avances de Juan Martín, cómo contra todo pronóstico Juan Martín está pues siempre hacia adelante, sigue creciendo, que no tiene nada que ver con las posibilidades, sino con lo que Dios ha hecho. Así es que no te muevas, quieres conocer a Juan Martín, porque créeme, lo vas a amar tanto como lo amamos nosotros.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.